Hola, muy buenas tardes, bienvenidos todos a este programa tan esperado, ¿cierto? Que ayer le habíamos dicho, bienvenidos, espero que al igual que nosotros sea una tarde agradable de mucha buena información. Como les prometimos ayer, nosotros ahora contamos con un gran invitado, que es don Luis Ramírez. Gracias por lo sí. grande. Él es observador de los derechos humanos de acá de nuestra zona de Puerto Montt. Luis, quisiera preguntarte en qué consiste tu organización, cuéntanos de un principio cómo se dio. Bueno, Edna, gracias por la invitación, gracias por considerarnos a nosotros. Somos una organización bastante novel, bastante joven en la ciudad, que nosotros estamos trabajando desde el 21 de octubre aproximadamente. Partimos como una organización autoconvocada de voluntarios y voluntarias a consecuencia y a raíz de la situación de represión y posibles vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas que preveíamos se podían venir a consecuencia del estallido social del 18 de octubre a nivel central y 19 de octubre que partió acá en Puerto Montt con las primeras movilizaciones. Nosotros nos convocamos el día 21 de octubre como una reunión de distintas individualidades, de distintas personas, de distintos rubros y ámbitos. A esa reunión llegamos gente trabajadora, como en mi caso, estudiantes, profesionales del área de las leyes, del área de las comunicaciones, del área social, convocados gracias a la convocatoria que hizo una compañera nuestra, que es Moris Oyarzún, estudiante de Derecho, egresada de Derecho, puertomontina, que viviendo en Valparaíso, estudiando en Valparaíso, detectó esta situación que podía presentarse, se devolvió para su tierra, y gestionó y coordinó, hizo esta invitación abierta para que pudiésemos empezar a funcionar en base a esto. A partir de la premisa de que la condición de observador o defensor de derechos humanos es una condición que cualquier persona puede tomar o asumir. No es necesario que tú tengas que trabajar o tengas que tener algún título o alguna profesión, sino más bien que tus acciones vayan o apunten a la defensa y la promoción de los derechos fundamentales de las personas. Eso está eso está convenido en los tratados y protocolos internacionales que ha suscrito Chile. Por lo tanto, cualquier persona que de acuerdo a sus acciones promueva o defienda los derechos humanos puede ser considerado como observador o promotor de los derechos humanos, de manera individual o de manera colectiva. ¿Ya? Esa es la premisa para el concepto de observador o defensor o defensora de los derechos humanos. Lamentablemente, Moris tenía razón. Digo lamentablemente porque con el correr de los días y como se fueron desarrollando los hechos de las manifestaciones, vino también la represión de esas manifestaciones y pudimos constatar y verificar que hubo vulneraciones graves a los derechos humanos de las personas en Puerto Montt, manifestantes, no manifestantes, población en general, de parte en un principio de la Fuerza Aérea, que fueron las personas que, digamos, es la institución que tomó el control en el periodo de estado de emergencia, y posteriormente Carabineros. Bueno, qué mejor que igual nos estás comentando, porque ustedes están in situ también en las situaciones, están Claro, nosotros nuestra forma de trabajo es estar básicamente en las situaciones de conflicto, o donde se puedan desarrollar algún tipo de manifestación, o donde nosotros podamos prever que va a ocurrir esto, pero también en las comisarías, también en los centros asistenciales, que es donde llega la gente una vez que ha tenido algún tipo de estas situaciones. ¿Qué hacen seguimiento entonces? Nosotros, claro, podemos decir que sí, hay un seguimiento. Muchas veces hemos estado en las manifestaciones o cuando después hay algún tipo de disturbio, y muchas veces en paralelo en el hospital
con gente que ha llegado lesionada de estas situaciones y que se ha tenido que hacer traslados, sobre todo los casos más graves. ¿Cuáles han sido los casos más graves? Sí. Heridos por balines, por perdigones, heridos por impactos de lacrimógena. Tenemos el caso reciente de la menor Emilia, de 17 años, hace una semana, que todavía está hospitalizada y todavía está en estado grave, producto del impacto de una lacrimógena que fue disparada por carabineros. ¿Estuviste ahí como igual? No, porque esto no ocurrió, como te comentaba fuera de cámara, esto no ocurrió en una manifestación como tal. Esto ocurrió posterior a un concierto el domingo pasado. Había en ese minuto una marcha reducida en el sector de Guillermo Gallardo y Carabineros llegó y disparó esta lacrimógena en la plaza mientras se desmontaban los equipos de este concierto. No fue una situación, digamos, donde hubiese habido alguna barricada, algún corte de calle, que es donde Carabineros debería operar. Claro. Incluso si hubiese habido alguna manifestación en la plaza sin obstaculizar el paso, no tendría por qué haber sido disparada una lacrimógena para poder dispersar, haciendo uso del legítimo derecho de poder manifestarse, incluso de poder reunirse, así de simple. Bueno, lamentablemente el caso de Emilia no es el único. Nosotros habíamos constatado por lo menos 3 situaciones antes de disparos de lesionados por lacrimógena en la cara. Cuéntanos, ¿sabéis de algún caso? Lo mismo, ahí sí, puedo decir, lo constatamos. Es más, un independiente resultó con una herida en su cara, una fotógrafa independiente también resultó con un impacto de una lacrimógena en la frente. Nosotros hemos ido constatando todas estas situaciones, las hemos ido registrando, hemos emitido ya 3 informes, el último correspondiente a los datos que vimos en diciembre, y la verdad es que son números que hoy día no tendríamos, lamentablemente, porque no hay una cifra oficial en torno a las personas detenidas o lesionadas por comunas de Puerto Montt. Tenemos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es la organización, digamos, a nivel estatal, independiente a su vez autónoma del Estado, que lleva un registro pero y emiten informes, pero ellos son una oficina regional, por lo tanto hablan de la región completa, y nosotros nos abocamos específicamente en Puerto Montt, en la comuna de Puerto Montt. Y así hemos podido hacer un catastro bastante importante. ¿Y esta información a dónde? Y esa información nosotros nos manejamos harto por redes sociales, tanto por Facebook, por Instagram y Twitter, que son las 3 grandes redes sociales. Hemos convocado algunos puntos de prensa para poder compartir esta información. Y está disponible en las redes. ¿Y cómo se llama? Para que puedan... En Facebook nos pueden ubicar como Observadores Derechos Humanos Puerto Montt. Vamos a aparecer, lo mismo en Instagram y en Twitter. Tratamos de hacerlo bien simple para que fuera más ubicable. Y como te decía, esta información está disponible. Nosotros somos un equipo hoy día de 25 personas. Fuimos 37 en algún minuto. ¿Y ahora somos 25. Sí. Y dentro de los 25 integrantes tenemos, como decía, abogados, profesores, profesoras, sociólogas, antropólogas, trabajadores, estudiantes. Multidisciplinario. Y la verdad es que esta cuestión se dio de manera espontánea. Acá nosotros no ganamos ni uno. Somos todos voluntarios y voluntarias. Nos movemos en base a nuestros recursos, con nuestros implementos y con nuestra voluntad. Y la voluntad en realidad de defender los derechos inalienables de todas las personas. Aquí esta cuestión no se refiere solamente a los manifestantes. Esta cuestión, el tema derechos humanos se refiere a la población en general. Y aboca no solamente a las manifestaciones, porque el sentido común o la fecha, además, todas estas situaciones como que te llevan a pensar que los derechos humanos son una situación que tiene que ver entre manifestantes, policía. Claro, y como que tú lo encapsulas ahí, también de acuerdo a la historia corta, al pasado de Chile, en torno a que en Chile se han vulnerado los derechos humanos. Hace poco tuvimos un periodo de dictadura donde miles de personas fueron desaparecidas
miles más fueron torturadas. Después en democracia o en esta transición a la democracia siguieron ocurriendo situaciones. Tenemos el caso acá emblemático de José Buenante, desaparecido en democracia, y tenemos este concepto de derechos humanos relacionados, como te digo siempre, como este rol policía, manifestante, etcétera. Pero los derechos humanos abarcan mucho más. La Declaración Universal de Derechos Humanos son 26 o 29 numerales que abarcan desde la educación, del derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, los derechos a salud, en contra de la discriminación. O sea, abarca un abanico de situaciones mucho mayor a lo que tiene que ver solamente en el conflicto. En Chile nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a relacionar derechos humanos con situaciones de conflicto o manifestaciones, o que tiene que ver con lo que tiene que ver con manifestación o con manifestar la posición política. Y es lo que en Chile tenemos lamentablemente más idea. Pero hoy día la crisis hídrica, la crisis del agua, es sin lugar a dudas un problema de derechos humanos. Tenemos dentro de nuestra organización gente relacionada al movimiento ecologista y a la defensa de humedales, que en Puerto Montt lo hemos visto expreso en la depredación de humedales por parte de las inmobiliarias, y que han ido de a poco, más que de a poco, rápidamente abarcando lugares que eran humedales naturales, afectando el ecosistema. Tenemos la situación del lago Chapo, hasta hace poco tiempo el lago Chapo estaba intervenido, querían poner otra hidroeléctrica, tenemos otra represa, el nivel del agua había bajado sustancialmente, tenemos las hidroeléctricas que se han querido instalar en el río Puelo, tenemos excavación, tenemos deforestación brutal y salvaje de parte de las forestales sin ningún control, lamentablemente, del Estado. Estamos insertos en un modelo neoliberal donde se deja hacer a las empresas, a las grandes empresas, se deja devastar. Lo vemos en las minerías, lo vemos en la industria del salmón. Salmoneras que llegan, se instalan, depredan, se van, y hoy día en Chiloé, Dalcagua está a punto de ser declarado como una zona de sacrificio ambiental, porque Dalcagua es chiquitito y hay 7 vertederos juntos, y son vertederos industriales. Entonces las costas de Chiloé están llenas de plumavid, están llenas de plástico, entonces dañando más. Y para allá nosotros también queremos, por lo mismo queremos apuntar no solamente a la situación como tal de las manifestaciones, sino que también estamos preparándonos y proyectándonos como organización para poder hacer la defensa también de este tipo de situaciones. Como decía, el tema del medio ambiente es fundamental, es donde vivimos. O sea, sin agua y sin medio ambiente nos vamos todos para casa, nos morimos. Mira, lo importante es que nosotros igual sabemos que los derechos humanos es muy importante. Por ende, nosotros igual consideramos que el espacio que hoy día, por eso es que te invitamos, ¿cierto? Porque hay que ver algo positivo también, que la gente desconoce mucho de los derechos humanos, que siempre, como bien tú lo decías recién, lo capsulaban en algo negativo y no es así. Los derechos humanos es mucho más amplio, en los cuales yo creo que la gente por eso le interesó tanto, que hoy día había mucha gente que está interesada de saber un poco más de esto. Ahora bien, yo quisiera preguntarte, ¿su organización es como para que uno pueda inscribirse? ¿Cómo lo hace? ¿O tiene que hablar con alguna persona para poder integrarse a nosotros su organización? Somos, como te decía hace un ratito atrás, somos voluntarios y voluntarias. Creo que el requisito fundamental aquí, nosotros ponemos la vida en esta situación, y muchas veces lo que exigimos siempre nos exigimos entre nosotros mismos el compromiso. Hemos tenido algunas situaciones complejas. Han intentado detener a algún compañero haciendo labores de observación. Hemos tenido roces con carabineros, hemos resultado con equipos dañados, hemos resultado con amedrentamientos de parte de carabineros muchas veces,
porque lamentablemente Carabineros hoy día siente que la sociedad civil han habido una falta tan constante a los protocolos de la institución, que muchas veces se sienten amedrentados en torno a lo que puede ocurrir. Lamentablemente, si no existiese violación a los derechos humanos en Puerto Montt, nosotros no existiríamos y no estaríamos hablando de esto, y eso lo hemos dicho varias veces, pero lamentablemente no es así. Lamentablemente hemos tenido estas situaciones, nosotros verificado casos graves constitutivos de tortura como tal. Una persona fue obligada a lanzarse al mar en el sector del terminal de buses por Carabineros. O sea, por la indicación, o te tiras al mar o te llevamos. Eso es constitutivo de tortura como tal. Intentos de atropello por parte de Carabineros, militares que intentaron, que en vez de los militares no tenían potestad para detener. Las comisiones que son de salud, ellos también pudieron haber sido en algún minuto amenazados por ¿tienen algún antecedente? Para terminar la idea anterior, y en torno a cómo podemos nosotros, a cómo poder integrarse, nosotros hoy día somos 25 personas. Estamos en un proceso de reestructuración o reorganización de nuestras tareas, de nuestras labores. Nos pueden contactar a través de redes sociales, no tenemos ningún inconveniente en poder evaluar a gente que quiera o que pueda integrarse a trabajar con nosotros. El único requisito creo que hoy día es el compromiso. Es el compromiso de poder estar en nuestras jornadas. Durante los periodos más álgidos de manifestaciones partíamos a las 7 de la mañana trabajando y acostándonos a las 2, 3 de la mañana muchas veces, con compañeros que se quedan hasta muy tarde en las comisarías tratando de obtener datos, tratando de obtener información de cómo estaban las personas que estaban detenidas, y es una pega dura. Es una pega dura porque junto con eso yo estoy a cargo y soy parte del equipo del área de difusión y comunicaciones. Nosotros estamos constantemente registrando situaciones en las calles. Por otra parte están los compañeros del área legal, del área jurídica, que también les toca harta pega, porque son los que nos apoyan o se llevan la labor de ir a las comisarías, de tratar de obtener datos. Y la verdad es que esto no es porque sí, porque hay el nivel digamos, cuando una persona cae detenida entra en un limbo. Muchas veces no se sabe dónde está, no se sabe a qué comisaría va a ser trasladado, cuál es el proceso de la detención, si está bien, si está mal que se lo hayan llevado. Carabineros, nosotros hemos verificado que han hecho muchas detenciones aleatorias de personas que no han estado participando en esta situación. Entonces hay un nivel de estrés importante, hay un nivel de pega, digamos, de trabajo muy importante, y eso es lo que nosotros nos exigimos a nosotros mismos. ¿Y se organizan también? Nosotros nos organizamos, como te decía, estamos organizados en 5 comisiones, en 5 equipos de trabajo, de acuerdo a la experiencia y a las aptitudes que puede tener cada uno de nuestras participantes. Y así tenemos el área de comunicaciones, de donde yo soy parte, donde trabajamos con periodistas, trabajamos con cineastas, trabajamos con gráficos de prensa independiente. Tenemos el área de salud, donde tenemos técnicos en enfermería, tenemos psicólogos, tenemos psicólogas que se han encargado de ellos y ellas de levantar actividades como foros y conversatorios de salud mental, de primeros auxilios. Son los que están en contacto, han prestado apoyo psicológico a las personas que se han visto vulneradas. Y tenemos el área jurídica también, que está compuesto por abogados, abogadas y estudiantes de derecho. Nosotros hemos presentado ya 5 querellas en contra de Carabineros, una por tortura y 4 por violencia innecesaria, que están en curso. Presentamos además un recurso de protección y amparo a favor de de periodistas y reporteros independientes de la ciudad, extensivo a la comunidad en general, por el uso indiscriminado de balines de goma y por el uso indiscriminado de gases. Acá mismo en este sector, acá abajito de la rotonda, cuando se concentraban algunas manifestaciones, las manifestaciones acá,
nosotros pudimos verificar que todas las calles aledañas a la rotonda, que son pasajes chiquititos, están gaseados enteros. Al menos cuando tú estás en la calle y hay una lacrimógena, no te acercas o te arrancáis. Si estáis tomando 11, el otro día cuando uno pasa, es fuertísimo. Pero si estáis tomando 11, las 20 para las 8, y cae una lacrimógena, o pasa el carro lanzagases, pasa el zorrillo por afuera de tu casa, no tenés nada que hacer, no tenés dónde arrancar si estás en tu casa. Y hemos prestado, contención y apoyo psicológico, sobre todo a gente de adulto mayor en los días de estado de emergencia, cuando estaban los militares en la calle, que vieron rememorar toda una historia trágica relacionada con los militares en las calles. Pasó mucho. Hubo mucha crisis de pánico. Crisis de angustia, situaciones, claro, que lamentablemente rememoraban estos temas. Y tenemos también la comisión de análisis de datos, que son los encargados, y trabaja una socióloga con nosotros, trabaja antropólogos, trabajadores sociales, que están, toda la información que nosotros vamos recabando la van sistematizando para poder emitir los informes, para poder hacer pública toda esta información, la información que nosotros manejamos hoy día. Eso, más adelante, ¿quieren hacer como algún proyecto? Bueno, como decía antes, nosotros de aquí nosotros somos hoy día una organización que nos constituimos formalmente. Ya se constituye. Somos una organización formal, somos una organización comunitaria de la ciudad de Puerto Montt, y por lo tanto sí, estamos analizando cómo vamos a poder seguir haciendo la pega de mejor manera, si eso es. Nuestra idea es poder abarcar más, como te decía, tenemos profesores y profesoras en la organización que pueden aportar sin lugar a dudas a la proyección de instaurar una cultura de derechos humanos en la sociedad, y tenemos que pueden desarrollar el lado educacional, tenemos gente ligada al medio ambiente que también podemos aportar ahí. Está el tema carcelario, que por ejemplo también lo queremos desarrollar, las condiciones en las que los reos hoy día se encuentran en la cárcel, porque no nos olvidemos que hay muchas cosas que hacer. Entonces. No nos olvidemos que un preso, una persona, digamos, que está cumpliendo una condena, no pierde su carácter de persona por el hecho de estar detenido. Al contrario, el Estado, nosotros como sociedad deberíamos abocarnos y redoblar los esfuerzos para que las personas que han cometido algún delito y están pagando por ese delito, que han sido juzgadas y han sido condenadas a pagar con cárcel, deberían estas personas tener nuestro doble apoyo para poder sacarlas de este círculo vicioso que constituye, por ejemplo, el delito. Entonces sí, queremos seguir trabajando, queremos seguir aportando a la comunidad. Nosotros queremos ser un aporte a la sociedad, queremos un aporte a la comuna, queremos que la comuna tenga esta información, y la verdad es que hemos tenido súper buena acogida. La verdad es que en base únicamente al trabajo y a estar en la calle hemos tenido muy buena acogida, nos ha ido bien, la gente nos identifica hoy día, saben la pega que estamos haciendo. Tenemos habilitado también un teléfono, que es un número SOS, lo denominamos SOS de Derechos Humanos. Lo voy a buscar porque no me lo sé de memoria, donde muchas personas nos han llamado o nos han hecho llegar sus testimonios de manera anónima, nos han enviado videos, nos han enviado fotografías de las situaciones que han ocurrido, para que nosotros podamos tomar conocimiento de esto y podamos asesorarlas desde lo legal, desde lo psicológico, y muchas veces en una situación así lo primero lo que necesitas es poder contarle a alguien para poder ver qué es lo que se puede hacer. Hemos orientado a mucha gente en torno a lo legal, nos hemos preocupado de hacer seguimiento a las personas que, por ejemplo, lo que tiene que ver con el área de salud, personas que nosotros hemos constatado que han tenido algún tipo de lesión, nuestras compañeras y compañeros han hecho seguimiento, incluso han ido a las casas a hacerles curaciones cuando han sido heridos por balines. Tratamos de estar en todos lados. Muchas veces la fuerza y el tiempo no nos acompañan, la masividad. Nosotros una vez contamos que había 4 marchas al mismo tiempo aquí en Puerto Montt. Andaba una en el centro, venía una por Presidente Ibáñez, igual se dividía y nos dividíamos y andábamos en distintos sectores, pero pensando que muchas veces
durante octubre y noviembre habían movilizaciones al mediodía y había movilizaciones en la tarde. La más masiva tuvo alrededor de los 40.000, 44.000 personas, que es la marcha, es la concentración más grande que había en Puerto Montt en torno a una manifestación. Creo que fue como el 12 de noviembre, que fue el día de una llamada huelga general. Y hemos tratado de estar en todas. Se nos han escapado muchas situaciones, es verdad, pero así también hemos estado y hemos podido verificar situaciones donde no ha llegado otras organizaciones, otras personas. En el periodo de toque de queda estuvimos con observadores y observadoras en Mirasol, por ejemplo, donde estuvo muy complicado, y estuvimos ahí en la misma barricada, por decirlo así. Y cuando hubo toque de queda, ahí ustedes igual tenían como el permiso. Nosotros gestionamos los salvoconductos para poder circular por la ciudad, para poder estar en estas situaciones, y lo tuvimos. La verdad es que no tuvimos mayor inconveniente en torno a eso, y logramos tener esta información que, como te decía, ha sido bien importante. ¿Por qué? Porque a raíz del trabajo y de lo metódico que ha sido el estar en la calle, el estar en las comisarías, el estar en los centros asistenciales, hemos podido recabar información y poder contrastarla, como por ejemplo cuando a principios del estallido social, el intendente Harry Jürgensen dijo que habían personas extranjeras que estaban interviniendo en las manifestaciones, organizando manifestaciones, gente que según eran venezolanos o eran cubanos o eran, no sé, alienígenas, después dijo la primera dama. Nosotros pudimos contrastar esa información y podemos corroborar de que en Puerto Montt hubo una persona detenida extranjera en el sector de Los Muermos, de nacionalidad argentina, y que fue detenida por vulnerar el toque de queda manejando un auto. O sea, no tenía nada que ver con las manifestaciones como tal, y esa información la pudimos contrastar y corroborar. Por ejemplo, nosotros sabemos que en Puerto Montt, por ejemplo, no hubo grandes casos de saqueos, por ejemplo, como si hubo en otras ciudades, pero acá nosotros pudimos constatar dos intentos porque no llegaron a consumarse, que fueron un supermercado en Mirasol, otro supermercado en Alerce, y una tercera situación que ocurrió en la tienda Ripley en el mall, donde los mismos manifestantes corretearon a la gente que había intentado meterse a esta tienda. Entonces, grandes situaciones de desórdenes tampoco tuvimos la primera semana. Por lo tanto, ¿ameritaba un estado de emergencia la ciudad de Puerto Montt? Nosotros creemos que no, bajo ninguna perspectiva, bajo ninguna situación. Es más, decretar el estado de emergencia en gran parte a las gestiones de la intendencia, en las gestiones que pudo hacer Moreira a nivel central, motivó más rechazo que adhesión. Por lo tanto, el nivel de manifestaciones aumentó, y vimos que en los días de toque de queda, con el correr de los días, cada día había más gente. Llegaban a las 9 de la noche, 8 creo que hubo una vez, un día que fue como a las 8 de la tarde. Sí. Se acercaba el toque de queda y llegaba más gente a la plaza a esperar la hora del toque de queda. Y con el correr de los días seguía siendo así. Entonces, no contribuyó, esa situación en particular no contribuyó en nada. En nada. Y todas estas situaciones que te comentaba, que podían haber sido constitutivas de algún saqueo o situaciones así, fueron mínimas. No representaban a al gran poder de las manifestaciones. Cuando después se hablaba de la cantidad de detenidos, la intendencia, el gobierno regional hablaba de 200 detenidos. Claro, hablaban de números generales en torno a las detenciones. Era una bolsa donde caían detenciones por conducción en estado de ebriedad, por violencia, por riña, por robo. Y dentro de eso venían los detenidos en contexto de manifestaciones. Y así fue que nosotros pudimos verificar de que entre octubre, noviembre y diciembre
hubo un total de 1.178 controles de detención en ese periodo de 3 meses en la ciudad de Puerto Montt, pero de los cuales solamente 280 eran relacionados a manifestaciones. O sea, de nuevo, vamos achicando y vamos circunscribiendo a números duros, porque hablar y decir, sí, efectivamente, en este periodo detuvimos a 1.000 personas, mucha gente, sí, pero eran 280, y de esas 280, y nosotros pudimos verificar que hubo 319 detenciones, un número distinto a los controles de detención. Te llevan detenido y no necesariamente te pasan a control de detención al día siguiente. Si la verdad es que si Carabineros no tiene una prueba fehaciente o de que tú estabas cometiendo un delito flagrante, la flagrancia, para que tú sepas, el sentido común dice flagrante que te pillaron. Claro. Estaba ahí tirando la piedra, moviendo una banca, no sé. Ya. La flagrancia no es así. Para el concepto legal, la flagrancia dura 12 horas. Es decir, si a través de un video te lograron identificar, o alguien dijo, oye, sabes que yo vi a un cabro barbón pelado de polera blanca que lo vi haciendo tal cuestión, y Carabineros te identifica 6, 7 horas después, dice, ahí está, te pueden lograr detener. El tema es que si no hay ninguna prueba concreta, no te pueden no hay un motivo, no hay una detención, no hay un cargo que se te puede imputar al día siguiente. Por lo tanto, hubo 39 detenciones que no pasaron a control de detención. O sea, te detuvieron, te llevaron, estuviste ahí y a las 4 o 5 de la mañana te dijeron, ya sé que en realidad ya fuera, no teníamos cómo culparte de algo, de alguna situación en particular. Y otro número fue que hubo 27 detenciones que fueron declaradas ilegales. O sea, te detuvieron, te pasaste la noche detenido, fuiste al día siguiente a control de detención. ¿Ya? Y el juez de garantía determinó que tu detención había sido ilegal, que el protocolo, que el proceso de la detención no fue apegado a la ley o apegado a derecho, por lo tanto te dejaban libre. Entonces, y también es un número importante, pero un número del que no se habla, es un número que hoy día del que no se manifiesta. Nosotros pudimos contratar en este mismo periodo, en octubre, noviembre y diciembre, 34 personas lesionadas en Puerto Montt. 34 lesionadas por distintas situaciones, pero en general por golpes de bastón de parte de Carabineros, de puños y pies, perdigones o balines y impactos de lacrimógena. 34. Ahí, por ejemplo, nosotros sí logramos contrastar una cifra importante con el Instituto de Derechos Humanos. ¿Esto tú lo cuentas de todos los meses? De los 3 meses, de octubre, noviembre y diciembre. El Instituto Nacional de Derechos Humanos contabilizaba 25 personas lesionadas en toda la región, y nosotros contratamos 34 solo en Puerto Montt. O sea, ahí hay un número que discrepaba, y hay un número más importante todavía en torno a la región, a la región de los lagos, y es que el Ministerio de Salud habla de 630 personas heridas en contexto de manifestaciones. O sea, el INDH contrató 25. El Ministerio de Salud está diciendo que son 630. Efectivamente, para labores de conteo, para labores de obtención de datos, hay que verificar, hay que estar ahí, ver el lesionado y decir, perfecto, esta es una persona, está lesionada con tal tipo de lesión en tal contexto. Por eso el número es más reducido. En cambio, el Ministerio de Salud, a través de los centros asistenciales, contabiliza a la gente que llega lesionada. Pero hay un problema grave porque se nos están arrancando, imagínate, de 25 personas que contrató el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a 630 que fueron atendidas, quiere decir que hubo mucha gente que no existió. Y el número global para el país es más grave aún, y la diferencia es más compleja aún, porque estamos hablando de que el INDH, en su reporte anual, entregó una cifra de 3.442 heridos en todo Chile, a consecuencia de las manifestaciones. Y el Ministerio de Salud habla de 11.180 heridos. O sea, hay 7.000 personas, hay 7.000 personas que se nos están escapando, que se nos están pasando y que están han sido lesionadas, han sido vulneradas y nos las estamos contabilizando. Entonces es un número súper importante, es un número que, como te decía, que se nos escapa y que da la razón para cuando nosotros hablamos de la violación sistemática de derechos humanos, porque estamos hablando de, imagínate, 11.000 personas lesionadas.
más de 2.000 personas detenidas a consecuencia de manifestaciones en todo Chile, ya más de 350 personas con lesiones oculares, ya alrededor de 25 personas muertas, carabineros formalizados ya formalizados y dados de baja por acciones que lamentablemente no son casos aislados, como Carabineros ha dicho constantemente, sino que han sido parte de una política de represión y una política de ensañamiento contra las personas que se manifiestan. Y eso es lo grave para nosotros, porque la verdad es que si alguien está cometiendo alguna situación que puede ser constitutiva de delito, lo que dice la norma, lo que dice la ley, es que Carabineros, como los encargados de mantener orden público, lo deben tomar detenido, ponerlo a disposición de tribunales y que la justicia determine si amerita alguna cautelar, la prisión preventiva o dejarlo en libertad, etcétera. Eso ya es parte del proceso judicial. Carabineros no es juez, Carabineros no imparte justicia. Carabineros es un órgano destinado al control del orden, pero lamentablemente hemos visto de que en este afán del controlar el orden público han caído constantemente en situaciones de vulneración a los derechos humanos. Tenemos el caso, acá tuvimos 2 casos de lesiones oculares que afortunadamente no derivaron en pérdida de la visión, de la visión. Pero hubo 2 casos. Hubo 2 casos de heridos con perdigones. A mí me tocó atender y estar ahí con una persona, digamos, con una herida en la zona ocular. Casos de muchas personas lesionadas por perdigones. Y otra cosa también que es súper grave, mucha gente de la que nosotros atendimos y verificamos con heridas por balines eran en las partes posteriores del cuerpo, en la nuca, en la espalda, en la parte de atrás de las piernas, en los glúteos. ¿Qué quiere decir eso? Que era gente que se estaba retirando de las manifestaciones, era gente que estaba arrancando y que fueron alcanzados por la espalda. Y lamentablemente Carabineros también tiene un historial de asesinatos por la espalda, como ocurrió con Matías Catrileo, por ejemplo, que fue asesinado por un disparo por la espalda. Gente que estaba arrancando. Entonces es súper grave este tipo de situaciones. El caso de Emilia, de la menor de 17 años, que fue impactada por el disparo de una bomba lacrimógena. A nosotros nos ha pasado un montón de veces que hemos estado a un pelo de... A mí me han pegado bombas lacrimógenas en el cuerpo, porque Carabineros muchas veces no dispara las bombas lacrimógenas según el protocolo hacia el aire, las dispara directo al cuerpo y a corta distancia. ¿Usted aún así le siguen haciendo un seguimiento a estas personas que tú me... Sí, correcto, nosotros seguimos haciendo un seguimiento. Hay casos en que hacemos la orientación legal, y otras en que mucha gente ha desistido de hacer algún tipo de acciones pensando justamente en que pueden verse expuestas y no lo han querido hacer por miedo, seguir con algún tipo de acción. Pero sí, nosotros tratamos de seguir hasta que las personas ya decidan, hasta donde las personas quieran poder seguir participando. Nosotros hoy día estamos asesorando legalmente a Felipe Santana, que es uno de las personas que está en prisión preventiva, en particular por el caso de la catedral. A Felipe Santana se le están imputando delitos de incendio, delitos de robo y desórdenes. Delitos a los que él indica no haber hecho, no haber participado del incendio, no haber participado del robo, que se le da la connotación de robo al hecho de haber sacado las bancas. La gente sacó las bancas desde adentro de la catedral. Y nosotros somos hoy día, lo estamos asesorando legalmente y trabajando para poder, ojalá, levantar la prisión preventiva a Felipe, un cabro de 19 años. Jovencito. Un cabro de 19 años que estuvo en el lugar equivocado. Bueno, el proceso legal sigue su curso, pero así como Felipe hay 4 personas más que están en la misma situación y que alegan y nos han hecho saber de que se sienten desprotegidos del sistema. ¿Por qué? Porque no han tenido acceso a la defensa oportuna. Y ahí hablo por ellos, de lo que nos han dado a entender, y es que el Ministerio Público, a través de los defensores públicos, no se han hecho parte al 100% de los casos.
por lo tanto no tienen el acceso, el acceso a la defensa oportuna, y están peleando solos contra la Fiscalía, contra el Ministerio del Interior, contra la Intendencia y las que se hayan querellado en contra de ellos. Bueno, muy interesante todo lo que nos has comentado. Yo creo que ya vamos a terminar, igual por el compromiso que tú nos mencionabas recién. Agradecida también por tu presencia y bueno, agradecida también a ustedes por escuchar, ¿no es cierto?, por participar. Y bueno, igual quiero decirle que todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestro canal. Muchas gracias, Luis. Le agradezco a ustedes. ¿Sí? Sé que han estado presentes informando y difundiendo constantemente las situaciones. Le agradezco a nombre de la Organización de Observadores y Defensores de Derechos Humanos de Puerto Montt la invitación, y estamos disponibles para poder aclarar cualquier duda, y nos van a ver siempre ahí en la calle. Muchas gracias. Gracias a ustedes.